Sabemos que todos descendemos de Adán y Eva primeramente y más luego de los tres hijos de Noé después del diluvio, Génesis capítulo 10. Ahora bien, cuando Dios llama a Abraham de tierra de Ur de los Caldeos, hasta ese momento no existía Israel, Génesis 15:7. Luego Dios le promete a Abraham que sería padre de naciones y de multitudes de personas, Génesis 17:5, y que en su simiente Cristo serían benditas todas las naciones, Gálatas 3:16. Abraham tuvo varios hijos, pero solo el de la promesa, Isaac. De ahí descienden los verdaderos israelitas, Romanos 9:6. Isaac tuvo gemelos, Esaú y Jacob, Génesis 25:22. Jacob tuvo 12 hijos varones, de donde se originan las 12 tribus. Y es el mismo Señor quien decirle cambiarle el nombre de Jacob, engañador, por Israel. Y ahí comienza la historia de Israel. Génesis 35:10. José, uno de los hijos de Jacob, tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, los cuales pasan a ser parte de las 12 tribus por mandato de Jacob. Génesis capítulo 48. Cuando Salomón era rey, debido a todas las barbaridades que cometió, el Señor decide dividir al pueblo de Israel en 2 reinos, el del norte con las 10 tribus, con Efraín como cabeza y con Samaria como capital, y el reino del sur con las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. Primera de Reyes 11:31. Cuando las 10 tribus fueron desterradas por los asirios, aunque se quedaron la clase pobre israelí, quienes se fueron mezclando con los mismos asirios y otros pueblos en el año 722 antes de Cristo. Incluso menciona físicamente las primeras ciudades de los medos donde colocaron las 10 tribus. Segunda de Reyes 17:6. Tiempo después le ocurre lo mismo al reino del sur por los babilonios, aunque contrario a las 10 tribus, estas no pierden su identidad y costumbre. Segunda de Reyes 24:14. Cuando Cristo entra en escena por primera vez, encomienda a los discípulos en Mateo 10:5-8 y les dice que no vayan ni donde gentiles ni samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también él mismo lo sostiene en Mateo 15:24. Noten que ya el Señor tenía claro hasta ese momento quiénes eran los gentiles y quiénes eran los samaritanos y quiénes eran las verdaderas ovejas perdidas de la casa de Israel, ya que territorialmente no estaba enviando a sus discípulos fuera del territorio de Israel. Y la prueba es que cuando vio a Natanael, confirmó a que Israel se estaba refiriendo, Juan 1:47. Así que el Israel de ese momento estaba representado por los judíos en función de las 12 tribus. Samaria tenía a los descendientes de la clase pobre israelí de las 10 tribus perdidas, mezclados con los asirios. Incluso la samaritana le dijo a Cristo que su padre también era Jacob y que también ellos estaban esperando al Cristo, Juan 4:12-22. Y cuando el Señor le dice que la salvación viene de los judíos, era obvio, ya que Cristo vino de la tribu de Judá. Y es en ese diálogo que el Señor le profetiza lo que está ocurriendo hoy día con el cierre de los templos físicos en el mundo, sea temporal, parcial, total o definitivo en algunos sitios. Si bien era cierto que las 10 tribus estaban perdidas territorialmente, también estaban las 2 tribus a las que el Señor confrontó en el aspecto espiritual, ya que incluso hasta lo mataron. De hecho, a algunos les dijo que eran de vuestro padre el maligno cuando estos
le dijeron que tenían por padre a Abraham, Juan 8:44. Nunca en la vida Cristo estaba pensando que esas ovejas perdidas de la casa de Israel seríamos nosotros los gentiles, ya que en Juan 10:16 es que el Señor se refiere a las otras ovejas que no son de este redil y que Él luego buscará, la cual somos nosotros los gentiles. Después que el Señor resucita, es que encomienda la verdadera gran comisión donde les ordena a sus discípulos ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Marcos 16:15. Hay algunos cristianos que sostienen que las 10 tribus perdidas son las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las que Cristo dijo que fue enviado primeramente, y que también son todos los cristianos gentiles que seremos salvos por Cristo, algo que yo no comparto, puesto que primeramente Cristo dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y Él dijo eso después de haber dicho que Zaqueo era hijo también de Abraham, no dijo de Efraín, Lucas 19:10. Y cuando no fue recibido en Samaria, y que algunos de sus discípulos le pidieron que descendiera fuego del cielo como hizo Elías, Cristo ni siquiera dijo que eran ovejas perdidas, sino almas que salvar. Lucas 9:56. Pero eso no quiere decir que Cristo quiso menospreciar a Samaria. Al contrario, recuerden la parábola del buen samaritano, Lucas 10:33. Los que sustentan la tesis de que los cristianos gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel se basan en 3 puntos. Primero, que Cristo dijo ovejas perdidas de la casa de Israel, tal como se le llamaba al reino del norte. Sin embargo, tenemos varias citas bíblicas donde se les llama casa de Israel al que existía en ese momento geográficamente hablando, tanto en el Antiguo Testamento y aún después del regreso de Babilonia, así como en el Nuevo Testamento. Esdras capítulo 2, versículo 70, capítulo 3, versículo 11, Nehemías 12:47, Hechos 2:14 al 36. Segundo, que cuando Jacob bendijo a los 2 hijos de José, dijo que Efraín llegaría a ser padre de multitud de naciones. Génesis 48:19. Pero si ni de Abraham proviene el mundo entero gentil, genéticamente hablando, mucho menos de Efraín, sino de grandes multitudes y hasta naciones completas, sí que serán padres, creadas por ambas descendencias. Pero no tiene lógica decir que solo los que acepten a Cristo son de Efraín, de la casa de Efraín. Imagínense eso en una familia con el mismo ADN de cristianos e inconversos, a menos que sea en forma espiritual simbólica, que seamos de la casa de Efraín, no de ADN ni de sangre. Ahora bien, una vez Israel esparcido por las naciones, primero las 10 tribus y luego las 2 tribus, después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, ya en esos tiempos los apóstoles sí sabían del paradero de las 12 tribus, o mejor dicho, de sus descendientes. Santiago capítulo 1, versículo 1. Así que tenemos y teníamos en el mundo descendientes de Israel completo, natural, genético y mezclado con gentiles a través del tiempo, unos más temprano y de mayor descendencia que los últimos judíos de las 2 tribus. Y hoy día tenemos ya el pueblo de Israel establecido en su territorio, pero sucede que está compuesto por verdaderos y falsos judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son. Apocalipsis 3:9. Pero tampoco ellos no saben que realmente no son judíos, sino solo Dios. Tercero, que solo las ovejas oyen la voz de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Lo que sucede es que existen dos Israel, uno natural, territorial, compuesto por las 12 tribus, sean los esparcidos y el remanente establecido actualmente, y el otro espiritual, el cual somos los gentiles y judíos de la gracia, según Romanos capítulos 2, 9 y 10 respectivamente. Recuerden que el Señor le dijo a Israel que los eligió no porque eran mejor que otros pueblos, sino porque le plació y por amor a los patriarcas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. El Señor dijo que fue hallado por gentiles y que Israel despreció al Señor todo el tiempo como pueblo en general. No así los pobres del rebaño, el remanente fiel. Isaías capítulo 65. Recordemos también los 10 leprosos. Solo el samaritano fue agradecido, Lucas 17:15. También decimos que al Israel genético, al final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo, éste enviará a sus ángeles a juntar sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra, ya que muchos ni siquiera ellos mismos saben o sabemos que llevamos sangre judía, sino solo Dios. Hechos 17:26. Estamos claros que Dios profetizó a ambas casas de Israel y Judá que serían esparcidas y que luego las reunificaría en 2 etapas, actualmente en forma parcial, como lo vemos hoy día, y luego definitivamente en el milenio, donde se cumpliría lo del todo, Israel sería salvo. Romanos 11:26, Oseas capítulo 2, 7 y 8, Ezequiel 37, 16 al 17, capítulo 21, versículo 22, Miqueas capítulo 4, versículos 6 al 7.